Bienvenidos a un nuevo episodio de Ganar o Aprender, este podcast donde no te quedas tirado ahí porque perdiste todo menso, todo meco, sino aprendes de tus errores. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Estoy emocionado y nervioso, ya la están viendo en la pantalla, ya la vieron en la miniatura, ya la vieron en el título, la doctora Jackie. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias. La verdad es que me da mucho gusto que te haya conocido, porque la verdad es que a veces no leo mis mensajes de Instagram y un día vi que un Daniel me estaba escribiendo y dije, ¿qué querrá este Daniel? Y la verdad es que excelente decisión abrir ese mensaje porque sabes de todo, Daniel. O sea, estoy impresionada. Muy bien, me chiveo. No, les voy a contar No, esa sí, todo historia. resuelves. ¿Qué onda? No, les voy a contar esa historia porque también se puede aprender una lección muy importante de aquí. A ver, yo seguí a la doctora Jackie porque algún día random me la topé en YouTube, le di clic a su video y me gustó su contenido y la seguí en Instagram y en Facebook y así en todos lados, ¿verdad? Y luego random un día subió una historia y le respondí algo y, o sea, X me contestó un emoji, ¿verdad? Que random y así quedó. Meses después, como ustedes ya sabrán, pues yo trabajo aquí con Maurice, que gracias por prestarme tu estudio otra vez, Maurice, gracias. Y íbamos a grabar a la Ciudad de México, íbamos a hacer una gira que íbamos a grabar un chorro de podcast allá. Y justo, fíjate cómo es la vida, justo ese mismo día que yo estaba de que buscando y mandando mensajes y todo, me salió una historia de la doctora Jackie, donde compartí una publicación de Maurice. Yo dije, no mames, qué chido, estaría bien chido que la doctora Jackie también hablara de medicina y todo. Y ya le escribí de que, ¿qué onda? Trabajo aquí con Maurice y la madre y así. Ya dijo que sí, aceptó, ya fue ahí a grabar con Maurice. Y ya después, en estos últimos, eso fue que hace como año y medio, año. Sí, más o menos, o sea, como a principios del año pasado. Sí, más o menos. Entonces, después ya dije, mira, yo no pierdo nada con invitarla a mi podcast también. Lo voy a escribir y aquí está. Sí, así es, así es. No, la verdad es que qué gusto. La verdad es que me gustan mucho estas iniciativas. De verdad es que sí, no me arrepiento de haberte contestado porque aprendo mucho contigo. O sea, como que de verdad resuelves muchas cosas, estás en todo, le sabes a todo. Ahorita antes del podcast estábamos platicando y de verdad no sabes cuántas cosas anoté aquí que dije, no manches, todos los tips que me está dando Daniel. Y pues sí, también fue chistoso porque justo unas semanas antes de que me invitaras al podcast de Morris, eh, un amigo que trabaja conmigo me había dicho como, hoy estaría padrísimo que en algún momento coincidas con los hermanos Dieck. O sea, porque me los encontré en Puebla, no, en Guanajuato y estuvimos platicando, etcétera. Y me dijo, y se me hicieron brillantes y la verdad es que tienen muchas ideas como tú, o sea, como que la verdad es que coincidirían en muchas cosas. Entonces los empecé a seguir y de verdad que 2 semanas después ya me estabas escribiendo de que, oye, ¿no quieres venir al podcast? Yo dije, órale, qué rapidez, como que con qué rapidez atraje esto. Diría Pero Badía, la ley de la atracción. así es, pero sí, estuvo padre. La verdad es que me encantó la plática. Creo que Maurice sabe llevar muy bien su tema de finanzas, sabe abordarlo bien. Creo que quedaron muchas cosas que me encantarían como sumar a lo que dijimos. De ahí han salido muchas discusiones, ¿eh? De hecho, hoy justamente me van a hacer una entrevista en un ratito de un tema que se tocó en el podcast de Maurice, que si hay suficientes médicos. Ok. Eh, entonces, es un tema polémico que ha tomado mucho vuelo y que ahorita se está hablando en redes. Sí, que de hecho ¿qué fue? Creo que esta semana fue que lo vi en Twitter, que alguien puso, inicio de pandemia, se despidieron, no recuerdo el número exacto, de que tantos doctores que porque no se podían y ahorita se están contratando la misma cantidad de doctores, pero de otro país. ¿Qué? Claro, no, o sea, es el tema polémico que están contratando médicos cubanos con circunstancias muy diferentes a los médicos mexicanos. Y me preguntaba Maurice, o sea, ¿hay suficientes médicos? Y sí, sí hay suficientes médicos, nada más que están mal distribuidos los recursos, el recurso humano, o sea, el personal, y también el recurso económico, o sea, hay plazas no solamente para prepararte como médico o especialista, sino plazas para ya trabajar que nadie quiere ir porque están devastadoras. Entonces, es un tema polémico.
Que están mal cuidadas y imposible llegar y regresar. Sí, están devastadas, es devastador la situación, pero bueno, ya hablaremos de eso después y de verdad qué cosas. Ay, paréntesis, yo siempre he dicho que este gobierno nos enseña, tanto de Monterrey, que no se vas a escapar, y el de México nos enseña muchas cosas. O sea, si sobrevivimos a este gobierno, ya podemos sobrevivir a cualquier otro. Sí, claro, nos están enseñando muchas cosas de lo que no se debe hacer, de a lo que podemos llegar, cuánto puede aguantar México también, o sea, cuánto puede soportar, no es resistir, sino soportar el mexicano y el país en muchos aspectos. Y eso también es peligroso, ¿eh? O sea, porque también después nos podemos confiar de que ya sabemos que aguantamos y no querer algo mejor. Ese es un problema muy grande. Pero ya, temas menos densos de Sí, 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 que no sí, no vengan, política. sí, que no vengan de bots a reventarnos básicamente. Pero, a ver, doctora, yo tengo una pregunta, ¿cómo nace tu amor a la medicina? O sea, ¿cómo decides, quiero ser doctora? Ok, yo siempre tuve como una iniciativa de querer, de querer estar dentro de la prevención, de alguna manera. O sea, no sabía qué tipo de prevención, incluso no sabía de qué se trataba la carrera de medicina, cómo abordaban la prevención en ciertos factores, pero yo siempre estuve enfocada en prevención, ya sea prevenir justamente lo mal que está el sistema o resolverlo, la primera atención o el primer abordaje que tiene un paciente, cómo poder hacerlo mejor para que no se sature el sistema. Por alguna razón, yo empecé a aprender eso desde antes de entrar a la carrera de medicina, me empecé a fijar en cómo estaba la estructura del sistema de salud. Y no, o sea, ahorita te lo estoy diciendo muy elevado, o sea, realmente yo no hilaba muchas cosas, simplemente me fijaba en mucho de la organización y veía ciertos detalles, problemas, pero bueno, alrededor todo era de la prevención. Entonces, yo estudié antes de medicina, estudié cosmetología. Ok. Dura creo que 2 años, me lo eché en un año o un poquito menos, o sea, como que me apuré muchísimo y justamente quise hacer prevención dermatológica, o sea, de enfermedades dermatológicas como cáncer de piel, entonces eso era lo que a mí me motivaba. Pero realmente yo la carrera de medicina no tenía idea cómo se estructuraba. O sea, yo no sabía que todas las materias que iba a llevar, todo lo que iba a aprender para poder llegar a dermatología. O sea, yo pensé que era algo mucho más sencillo. Entonces, realmente mi interés o sea, por la medicina estaba totalmente fuera de contexto. O sea, yo no sabía ni siquiera qué me iba a enfrentar y todo lo fui aprendiendo conforme fui cursando los semestres. O sea, yo no tenía idea de muchísimas cosas. O sea, yo no sabía que era una guardia ABC, desconocía totalmente qué era el internado. Yo sabía que decían que vivían en los hospitales, pero no sabía a qué se referían. O sea, muchas cosas, rotaciones dentro de hospitales, yo no sabía qué era rotar dentro de un hospital. Entonces lo fui aprendiendo conforme lo fui viviendo. Me costó mucho más trabajo, muchas cosas me encantaría volver a vivirlas ya desde cosa empapada de información para aprovecharlas más, para entender qué es lo que está pasando o cuál es el objetivo de una rotación o de ciertas materias. Me encantaría volverlas a vivir ya sabiendo un poquito más, pero así fue mi llegada a la medicina. Ahora, cuando realmente dije, me encanta la medicina, cuando tomé medicina interna, porque realmente todo lo que yo llevaba lo tomaba porque era parte del programa, o sea, porque dije, bueno, yo para ser dermatóloga tengo que saber esta materia y tengo que hacer otras cosas, pero yo todo estaba enfocado a la dermatología e ignoraba muchas otras cosas de la salud y la medicina. Y hasta que no me topé con la materia de medicina interna, fue que me di cuenta, esto es medicina. O sea, ¿Y qué es dermatología, qué es la medicina interna para los mortales? ok, medicina interna es, bueno, ahorita es mi especialidad favorita, es una especialidad médica. eh, Ve todas las enfermedades o sea, del metabolismo y orgánicas que puede tener realmente un adulto, ¿no? O sea, integra todo lo que puede ser orgánico y del metabolismo. ¿Por qué? Porque después de la vida adulta sigue
los adultos mayores, que ya los tiene que ver un geriatra, y antes de la vida adulta está el pediatra, ¿no? Entonces, lo que hace el médico internista es integrar todo lo que puede estar sucediendo en el organismo de una persona, de una vida adulta, y da un diagnóstico, trata y da seguimiento. Ahora, hay ciertas especialidades que se pueden, o sea, que el médico internista se apoya de ellas. Por ejemplo, si es algo del corazón, el médico internista tiene el conocimiento para poder empezar a tratar problemas del corazón, pero si es algo muy específico, acude a un cardiólogo. Si hay algo de, por ejemplo, de los riñones, el médico internista tiene la noción de cómo resolver problemas y patologías de los riñones, pero si es algo muy específico, también acude a un nefrólogo. Entonces se va apoyando de otras especialidades, pero realmente el internista sabe de todo un poco, integra la información y es realmente quien está tratando a los enfermos dentro de los hospitales, ¿eh? O sea, el cirujano opera y básicamente cierra al paciente y lo deja en el hospital. Él ya ahí acabó su trabajo. No debería de ser así, pero así es. Y entonces ahí es cuando entra el internista. Antes de la cirugía, una valoración preoperatoria y después de la cirugía, a dar el seguimiento para que se recupere el paciente en armonía con todos los órganos, por así decirlo, y todos los sistemas, o todo el metabolismo. Básicamente es el que va viendo qué onda y que revisando absolutamente todo. El que integra todas las especialidades clínicas de un paciente. Eso creo que la verdad es que es algo muy valioso, está muy subestimado, la verdad. No lo valoran mucho, de hecho es una de las especialidades, hay memes, hay como muchos chistes de que los internistas no ganan nada y la verdad es que está mal, o sea, Doctor House es internista. Doctor House, ¿sí es cierto? Ajá. Sí es cierto. Entonces, él ve de todo, él es internista, creo que infectólogo e internista, pero él integra todo. O sea, si te das cuenta, su cerebro todo el tiempo estaba, no, y el corazón, riñón, no sé qué, o sea, todo Lupus. lo que puede pasar en un paciente lo está pensando y lo está procesando para poder dar un diagnóstico y un tratamiento. Cierto, no, fíjate que nunca lo había pensado, pero sí, Doctor House es internista, porque siempre está ahí de que atendiendo absolutamente a... Y es el mero mero. La mera vena de los hospitales. Así es. Por lo menos entonces, en el mundo hay que valorarlos de ficción. un poquito más. Pero, ¿por qué crees que no se valora tanto a los médicos internistas? Te voy a decir que los internistas realmente, bueno, o sea, pueden dar consulta particular en un consultorio, claro, o sea, realmente cuando tú estás enfermo y no sabes qué tienes, pues lo primero, después de un médico general, lo que puedes hacer es ir con un internista porque él va a evaluar, ahora sí, todo tu metabolismo y va a dar en el clavo, pero también una gran parte del trabajo del internista es estar dentro de los pisos en los hospitales, porque tiene mucho hospitalizado. Entonces, los hospitales, desde ahí viene el problema. Pagan muy mal porque ellos tienen que estar cubriendo guardias, no guardias, o sea, sí, o sea, horarios laborales dentro del piso del hospital porque son la cabeza del piso que está viendo a todos los enfermos y desde ahí están mal pagados. Entonces, desde ahí se empieza a desvalorizar su trabajo. Y entonces, pues es una cadena que al final, pues tienen que estar buscando o dobletear turnos o empezar a hacer una subespecialidad que no necesitarían hacer una subespecialidad. El médico internista ya es una especialidad que se necesita para tratar a los ciudadanos. Entonces empiezan a buscar una segunda especialidad para ser mejor pagados o para poder tener una consulta privada mucho más recurrente o más especializada. Entonces desde ahí pasa un poco a que pierda el valor el internista. Ok, entonces, pero para entender un poquito, porque yo estoy muy perdido en el tema de especialidades y todo. Es como, lo voy a aterrizar a las demás carreras. Es como, eres médico internista, ya acabaste tu carrera, ya hiciste una maestría, por así decirlo. Entonces tienen que aventar otra para que les paguen mejor. Sí, para que los tomen en cuenta. Por ejemplo, cuando terminas de médico general, o sea, imagínate, si el internista ya con especialidad está
mal valorado o desvalorizado. Ahora imagínate el médico general cómo están, ¿no? Que se quedan como médico general que ni siquiera tienen especialidad. Entonces, desde ahí está mal el concepto, porque ya siendo médico general es como si tú fueras un profesionista. O sea, no es como si fueras, eres un profesionista y ya puedes resolver y puedes tener una función en la sociedad, ¿sabes? O sea, ya tú tienes que tener herramientas. Ahora, muchos de los médicos generales y la gran mayoría buscan hacer una especialidad para que puedan tener mejores ingresos y para que puedan, como lo dice su nombre, especializarse en algún sistema o en algún órgano, ¿no? O sea, en alguna función dentro de la medicina. Dentro de las 4 grandes áreas, digo, hay muchísimas especialidades que puedes hacer, pero las 4 como bases es ginecología, que es la salud de la mujer, está pediatría, la salud del niño, y está después medicina interna, que es la salud del adulto, o sea, de las personas en general, y luego cirugía, que intervienen quirúrgicamente el cuerpo humano. Entonces, son las 4 ramas como más conocidas o principales y de ahí se derivan todas las demás especialidades. Por ejemplo, cardiología, como decía, reumatología, nefrología, endocrinología, se derivan de, incluso, o sea, está también dermatología, se derivan de medicina interna. Son especialidades clínicas que van a analizar ahora un segmento del cuerpo humano. Ok. Entonces, eh, tú cuando eres médico internista, que son, además de tu carrera de 7 años, 4 años más de especialidad de médico internista, ya tienes una especialidad médica. De hecho, la especialidad no es un posgrado, pero si lo podemos ver así, o sea, es una especialidad, no es un posgrado, pero si lo podemos ver, sí sería como una maestría en una parte de la medicina y justamente ahí entra el médico internista. Ahora, muchísimos está de moda derivarse, que significa que no terminan la carrera de médico internista y van por dermatología, reumatología, endocrinología, cardiología, nefrología, o sea, hematología y otras áreas que pueden abarcar, eh, donde no salen con doble especialidad, sino que tomaron un tronco común que fue medicina interna y luego ya salen con la especialidad de cardiología. Pero hay médicos que sí terminan medicina interna y después van por otra especialidad, que sería como infectología, es muy común, que el internista sea infectólogo o que el nefrólogo sea internista primero que nefrólogo, o el reumatólogo, o sea, como que, o el geriatra, es internista y después hacen geriatría. Entonces, que es el que ve a adultos mayores. Entonces, se está poniendo como de moda por tener como ser especialista del especialista del especialista. Obviamente, tu consulta o tu hora de trabajo vale mucho más cuando eres más especialista o más específico en una cosa, pero también por una necesidad. O sea, la verdad es que está muy mal pagada la medicina y ellos dicen, ok, de ya haberme chutado 11 años y que estoy ganando de verdad lo mínimo, prefiero chutarme otros 2 años para hacer también otra especialidad y ganar tal vez el doble. ¿Sí me entiendes? O sea, ya o Wow. sea, lo que pueden ganar con lo que corresponde de sus años de estudio, la verdad es que ya les conviene estudiar un poquito más para hacer algo más especializado y ganar un poquitito más que quedarse con el sueldo tan mediocre que están pagando ahorita. No, y aparte, ya después de aventarte 7 años, 2 más ya no se te hacen tan No, largos. 11, o sea, si ya 11 hiciste sí. 11, o sea, 7 de carrera y 4 de especialidad, ya 2 dices, ya es pan comido, Sí. ¿sabes? Y los 11 años para un sueldo pequeño. No, y está pasando lo mismo, no solamente en medicina interna, ¿eh? O sea, el cirujano general también ya, quedarte como cirujano general, ya lo ven como algo, nah, ¿sabes? Ya eres cirujano general. Oye, pues, o sea, ya eres médico, ya eres cirujano general y están yendo por otras cosas. ¿Por qué? Porque como cirujano general no les está dando abasto para vivir como ellos desean. Ok. Ok, ahorita mi mente está de que... De que yéndome a Sí, no, todos lados. hay muchas opciones dentro de las especialidades, pero sí está muy peleado, hay mucha demanda, poco trabajo, pésimos sueldos, como decía, de hecho tuiteé hace rato, o sea, mala distribución
recursos y también de plazas, o sea, todo está aquí en la Ciudad de México. De repente en Monterrey ya estás viendo especialistas, subespecialistas, especialistas, subespecialistas de ciertas cosas, o en Querétaro ya están abriendo hospitales en donde se está yendo mucha gente, pero apenas está abriendo el mercado hacia otras ciudades. Sí. Pero vamos a volver un poquito atrás. Sí, sí, sí. Y me gustaría ir a la Jackie estudiante todavía, ¿verdad? Sí. Esto, bueno, da contexto a la siguiente pregunta que tengo porque ya nos dimos cuenta lo difícil que es estudiar medicina. O sea, que no es nada más, o sea, bueno, ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero un contexto más general. Y luego Sí, aparte, bueno, en tu caso, que te mudaste de ciudad. sí. Todavía estabas estudiando, Eh, ¿verdad? yo empecé a estudiar en la Anáhuac de Querétaro. Ajá. Fui la primera generación de medicina en Querétaro. Y bueno, así como cuando eres la primera generación hay muchos pros, también hay muchos contras. Y en este caso, yo di de baja una materia porque no me gustaba el temario como lo estaban llevando en Querétaro. Entonces dije, no, mejor la doy de baja y la curso en verano, me pongo al corriente en verano, pero en Querétaro no la abrían, entonces tenía que ir a hacerla a México Norte, o Ok. sea, a la Náhuac México Norte. Lo hice un poco con, o sea, como plan con maña, porque dije, quiero probar, o sea, quiero ver cómo está allá, cómo dan las clases. No, no sé si así es la clase de medicina en todas las universidades. Entonces, la di de baja, terminé el semestre y en el verano hice todo mi papeleo para ir a cursar la materia allá y no un sistema completamente diferente, un mundo completamente diferente. Evidentemente, éramos la primera generación, pues la carrera iba empezando en Querétaro, estaba en pañales, ahorita ya veo las instalaciones, veo la cantidad de alumnos que tienen y todo, digo, claro que dieron un giro, pero en ese momento, era 2013, me parece, yo sí dije, quiero probar otras cosas y me encantó. O sea, me encantó no solamente la cantidad de personas que había, sino la diversidad de alumnos, de profesores. Estaba el que la da, que es super barco. O sea, tenías opción para elegir la materia con quien tú quisieras. El que dicen que está perrísimo, el que dicen que te pasa todas las respuestas, el que no hace exámenes, el que te hace reflexionar, el que te pone a trabajar en equipo. Entonces yo dije, wow, o sea, aquí sí tú puedes decidir qué tan difícil es la carrera, ¿sabes? Entonces, la verdad es que pedí mi cambio ya definitivo eh, para pues transferirme a la Ciudad de México y empecé a formar parte de la Universidad de Anáhuac México Norte. Entonces, así terminó mi carrera, o sea, así terminé ya aquí en la Ciudad de México como foráneo. Eh, entré a un, ¿sabes qué me pasó también a mí? ¿Qué? O sea, así como me ves, yo soy un poco antisocial, ¿eh? O sea, yo como que no soy mucho de platicar y soy medio hater y yo voy a lo que voy a mi salón de clases, casi no me gusta socializar y ya. Pasa mucho Eh, por ejemplo, yo también, la neta, yo ni salgo de mi casa cuando vengo a la oficina y ya está. Pero pasa mucho que las personas que son más antisociales como que les gusta hacer videos por alguna razón. Sí, los creadores de contenido, yo tengo una teoría, después podemos hablar de eso, pero sí tengo una teoría. O sea, se sienten más cómodos hablando con una cámara que con las personas, ¿sabes? O sea, creo. Sí, Ahora, no es que yo sea retraída, claro que no. O sea, soy la que siempre participo, soy la que siempre expongo, doy, o sea, como muy buenas pláticas, o sea, de ponencias o exposiciones. Siempre tenía amigos, todo. Pero sí, cuando voy a lo que voy, no me distraigo. ¿Sabes? O sea, como que no ando como que no voy siguiendo la corriente, o sea, como que yo voy a lo que necesito hacer y me retiro. Entonces yo me cambié en un punto de la Náhuac Querétaro a la de México, en donde ya no me dio tiempo de socializar en México, porque ya teníamos que estar rotando en hospitales, entonces ya nada más estabas con 4 personas todo el tiempo y cuando ibas en la tarde ibas a estudiar únicamente a la escuela y te ibas o ok. a terminar un proyecto y te ibas. Entonces, básicamente yo, mis amigos de medicina, por más 7 años que hayan sido la carrera, los tengo contados con una mano, ¿eh? O sea, con una mano y yo creo que de que me hable con personas, yo creo que con una.
O sea, tengo un mejor amigo de la carrera y ya no me hablo con nadie más. Sí, en el internado puedo decirte que como estás todo el día metido en el hospital, convives con más gente y claro que tengo grandes amigos del internado, pero de la carrera como tal, yo creo que con quien me escribo frecuentemente es una persona, ¿eh? O sea, entonces realmente yo no hice una generación de amigos o no tengo amigos de la carrera, como así que digas una bolita con los que vas a recordar anécdotas. No, Vamos a no juntarnos un fin de semana. No. no, y eso también me hizo eh, conocer otras personas. Porque, o sea, no me cerré, porque creo que si yo hubiera tenido un grupo de amigos en la carrera, me hubiera enfocado solamente a lo que viven los de medicina. Ok. Y como no tuve ese grupo de amigos de medicina o de ciencias de la salud, me obligaba a tener que socializar con los de comunicación, los de derecho, con otras finanzas, con los de gastronomía. O sea, tenía que abrirme a conocer a otras personas para poder, pues, vivir, o sea, la verdad, o sea, poder dialogar con gente. Entonces, creo que eso hoy, tal vez al principio de, cuando estaba graduada, o sea, me costaba, decía, ni siquiera fue a mi graduación, ¿eh? Yo tampoco. No fui, o sea, todos me decían, ¿cómo no vas a ir a tu fiesta? Y yo, no, pues es que no, o sea, ¿con quién bailo? O sea, no tengo amigos. Pero, pero no, o sea, como que al principio dije, o sea, qué gacho, o sea, 7 años en esto y no creé una amistad, pero luego ya lo agradecí porque me di cuenta que conocí muchísima gente. O sea, crecí muchísimo en otras áreas y creo que también por eso soy lo que soy ahora en mi desempeño, en mi profesión, ¿sabes? O sea, como que creo que no se me cierra nada. Y aparte también te ayuda porque, digo, creo yo, bueno, bueno, ya creo que es muy conocido que en las carreras como que todos tienen bueno, no que todos sean iguales, pero más o menos tienen las mismas personalidades dentro de una carrera, de que absolutamente todos. Entonces hay conocer gente de otras carreras, sí, ves de que no son absolutamente nada parecidos a mis compañeros de salón, ¿verdad? Sí, no, preocupaciones completamente diferentes, ocupaciones completamente diferentes. O sea, no estoy hablando de los trabajos, sino de qué van a hacer en su tarde. Pues los de medicina o estaban estudiando o estaban en una peda. O sea, no había de otra. O sea, esas eran sus dos opciones. Sí. Y siento que, por ejemplo, los de comunicación traían siempre proyectos, estaban creando todo el tiempo, los de diseño todo el tiempo estaban innovando, ya tenían trabajos desde muy chiquitos. Entonces, el tema de conversación con esas personas, pues claro que cambia y te hace volar la imaginación. A ver, yo tengo una pregunta, porque ahorita que lo dijiste, yo tengo muchos amigos que son doctores. Yo vivo Ujú. cerca de la zona de la Facultad de Medicina de aquí de Monterrey. Entonces tengo muchos amigos que estudian y otros que ahí van por su especialidad y todo. Pero como que mi departamento se hizo un punto de encuentro para todos los doctores que conozco y todo el tiempo o es peda o no puedo porque estoy estudiando. O sea, sí son muy... Es lo que te digo, o sea, no hay un punto intermedio. O sea, es como, o están estudiando porque, o sea, tienen que hacerlo y no hay manera porque si no, no pasan, o porque es demasiada información, o porque literal son muy dedicados, o están en la peda. O sea, no hay un punto intermedio de que están haciendo ejercicio. O sea, no. O sea, de verdad es impresionante. Y aquí te voy a decir algo. O sea, realmente creo que sí ha sido un poco un cliché ya dentro del mundo médico en donde se nos conoce como gente que, pues cuando hay alcohol no sabemos controlarnos. O sea, sí ya es como muy, y se ponen bien el saco, ¿eh? O sea, de que no lo Sí. sueltan y ellos, claro. Este, ¿cuántas veces has visto a un médico ir a tomar en bata? O sea, se me hace de lo más desagradable, pero que están en la fiesta con Ay, yo su no. bata y su uniforme que dices, ¿por qué? Sí. O sea, porque, pero déjame decirte que ese es un cliché. O sea, ellos están siguiendo una tendencia. No es porque Ok, les dé flojera quitarse la bata, es que ya ellos creen que es parte de ellos. Entonces, ok, o se lo sea, ellos apropiaron. tienen que ser así. Claro, lo copiaron, es aprendido. Entonces, sí creo que están siguiendo muchos clichés, o sea, van imitando lo que van viendo. No sé si les da orgullo o no sé, pero a veces a mí se me hace un poco fuera de contexto. Eh, pero también otra parte es que viven en estrés constante. También.
todo el tiempo están con demasiado estrés, carga de trabajo, información, no salen de aulas, se van atribuyendo una responsabilidad de que tienen que ser perfectos, tienen que seguir un patrón, y yo creo que sí lo sacan en el alcohol, ¿eh? O sea, sí es una manera de desestresar y sacar toda esta presión que llevan o que llevamos al final. Sí, de equilibrar. Sí, estoy hablando en tercera persona y yo tengo también el saco bien puesto, pero la neta, o sea, sí creo que, que son dos cosas. Es seguir esa tendencia de yo lo vi, que mi generación, o sea, la primera generación me enseñó esto, entonces ahora yo lo tengo que hacer y tengo que hacerlo honorablemente. Tengo que defender Y este sí, puesto. también fisiológicamente tienen que sacar el estrés de alguna manera. Sí, fíjate, ya voy a... Porque siempre hablo de mis ex en estos podcasts, pero salí con, O con sea, una... exnovias. Sí, Okay, okay. porque salí con una chava que estudia medicina y literal esa era de que, obvio, si tenía examen y la quería ver era, iba a su casa, le dejaba comida y ahí estaba yo al lado en mi teléfono y no me hables porque estoy estudiando y si quieres estar aquí, nada más cállate. Pero no, llegan otros días de que, oye, peda en casa de no sé quién y va a ser destructiva, así que prepárate y como que sí viví ese punto de que no hay punto medio. Sí, sí, dos polos opuestos, pero sí, yo creo que en cualquier momento que tienen libre lo usan para despejarse. Entonces ya llegaste a Ciudad de México, ya de antisocial y todo, pero ya Ujú. empezaste bueno, primero una pregunta, los internados. Yo tengo duda con eso Okay. porque muchos me dicen que es lo peor que les pasó en la vida. Ve, yo tuve mucha suerte. Es el mejor año de mi carrera. O sea, personalmente creo que sí es o sea, y lo viviría las veces que fuera necesario. Pero sí he conocido médicos, especialistas, gente que no terminó la carrera por el internado, o sea, donde les ha ido muy mal. La carrera de medicina es una carrera de jerarquías, pero ya abusan de esas jerarquías, o sea, no solamente es de que vas subiendo de escalón, o sea, primero le llaman semestroso, pero es que estás en semestres de carrera. Después vas empezando con rotaciones en hospitales, donde sigues siendo estudiante de medicina, no tienes ninguna responsabilidad, pero pues eres el estudiante que está de blanco caminando por los hospitales. Después ya entras al internado, en donde ya tienes ciertas responsabilidades, tienes que estar, o sea, dentro de una plaza de internado. Por ejemplo, yo estuve en un hospital que era privado, pero tenía rotaciones en públicos, y yo por eso lo elegí, porque quería probar ambos, Ujú. privados y público. Y la verdad es que a mí me fue muy bien. O sea, sí, claro, la carga de trabajo a veces era excesiva, pero como en cualquier hospital, eh, no, realmente nunca sufrí abuso o violencia como tal. O sea, sí, obviamente hay situaciones específicas que puedes decir, sí, están mal y no deben de suceder jamás. Pero claro que comparado con otras situaciones que yo conozco o que me han contado, o mensajes que de repente me llegan a mi DM, ya sabes, de Instagram, que digo, Madre Santa, es que claro, por eso hay tantos suicidios dentro de o intentos de suicidios dentro de la carrera de medicina. O sea, ya están abusando de las jerarquías. Creen que por ser R1, R2 y vayan escalando ya tienen poder sobre las otras, o sea, las menores jerarquías o los otros escalones que van creciendo a la par contigo. Y de verdad, eso, así como heredan irse de peda y en bata a las fiestas, también se está heredando esta cultura de educar a la mala a las próximas generaciones. Y si yo sufrí, tú también vas a sufrir. Y si a mí me fue mal, tú también. Y si a mí no me dejaban ir a dormir, a ti tampoco. Entonces, sí creo que la carrera de medicina es esto de jerarquías, en donde también se están heredando malas costumbres. Y aunque hay muchísimos movimientos ahorita de poder darle voz a los internos, a los residentes, incluso adscritos, ¿eh? O sea, entre ellos también hay como malas intenciones o malos tratos, falta muchísimo. O sea, faltan muchísimos espacios donde realmente podamos decir abiertamente
cómo es vivir dentro de un hospital, qué pasa dentro de, por ejemplo, la relación médicos-enfermeros o enfermería, médicos administrativos, médicos especialistas, médico-paciente, o sea, toda esa violencia que se vive dentro del hospital. Faltan espacios donde se puedan reconocer y muchos de ellos no lo dicen por miedo a perder su trabajo. Claro. Entonces, callan mucho. Entonces, en el internado yo tuve muchísima suerte porque te digo, es uno de los mejores años, pero hay situaciones donde, pues, al final, es el sexto año, de la carrera. Después de 6 años hay gente que renuncia y que dice, yo no puedo vivir esto o estoy al borde de perder la vida. O sea, de verdad, de que gente está considerando seguir o quitarse la vida. Entonces, sí falta mucha salud mental desde inicios de la carrera, justo para que no empiecen a necesitar estas fiestas masivas para soltar el estrés. O sea, tienen que saber canalizar su estrés, tienen que saber romper patrones, porque no todo es bueno y no todo se debe de heredar de generación en generación. Y por último, pues también hacer un espacio bien escuchado en donde la gente pueda ir a contar las historias para que ya se haga algo y haya un alto a la violencia dentro de los hospitales. Y eso es lo que pasa en los internados. Hay mucha violencia, hay muchos malos tratos, horas descabelladas de trabajo. Que también hace poquito leí un tuit como, ¿cómo es posible si a un conductor, a una persona, a un chofer de tráiler, no lo dejan manejar más de o sea, ciertas horas porque es un peligro para él, para el producto que está transportando y para los demás? Además, ¿Por qué a un cirujano sí lo dejan operar después de no haber dormido tantas horas? claro. No piensan igual. El margen de error es mucho mayor. O sea, y el error es dentro de otra persona, ¿eh? O sea, te están Literalmente. operando. O sea, Sí. entonces no me entiendo cómo normalizamos. O sea, cómo la gente que no está dentro de la medicina normaliza tanto que un doctor que no haya dormido lo atienda y deja que lo sigan atendiendo. O sea, ¿por qué normalizarías eso? O sea, es tu vida. Es tu salud Entonces, completamente. O sea, exacto. no, No no es tu tiene vida, sentido. ¿eh? O sea, de que se les olvida poner un palito dentro de las indicaciones y ya te cambian la dosis, ¿eh? De lo que sea. Entonces, O sea, algo muy pequeño te puede cambiar muy completamente todo lo pequeño, o sea, que demás. escriban rápido porque se les fue poner en vez de miligramos, gramos, te matan. Ya. Entonces, creo que sí hay que empezar a abrir un poquito más la conversación sobre esos temas. Pero bueno, en particular, a mí me fue muy bien, pero sí hay anécdotas muy tristes. Ay, no, qué feo. Sí, No, sí, me encantaría sí, después no. poderte contar muchas cosas de lo que me llega a los mensajes. De hecho, lo que te comentaba, que el lanzamiento de mi podcast habla mucho de eso, o sea, de la salud mental, de la salud organizacional, o sea, dentro de los hospitales, de la violencia que hay hacia la mujer, por ejemplo, obstétrica. Son todas las mujeres que están a punto de tener, bueno, no a punto, que están llevando el embarazo y los trata un obstetra. De verdad, nunca he visto tanta violencia como a esas mujeres. Entonces, por parte del ginecólogo, de la obstetricia, o sea, de obstetricia y del anestesiólogo. O sea, de verdad, unos tratos que a mí me encantaría en mi podcast poder abordarlos, porque al final eso también es frenar la violencia en general. Sí, de hecho, no sé dónde, en algún lado lo escuché. De hecho, creo que lo escuché cuando estaba haciendo mi investigación para esta entrevista, de unos espacios donde literalmente se hablaba de esto y que crearon un hospital exclusivo para, pues, para llevar el tema de los embarazos de una forma más humana y creo que literalmente, no sé si lo usaron ahí, pero que las tratan como vacas. O sea, literalmente. No, sí, sí, Entonces, sí. O sea, a ver, una mujer cuando está pasando por un embarazo, o sea, sufre muchísimos cambios y, o sea, dejando a un lado la violencia, o sea, en una consulta normal de un súper doctor que esté, o sea, que tú vayas y pagues tu consulta y que te lo recomienden muchísimo, dentro de esas consultas hay muchas cosas que no se le explica a la mujer. ¿Sabes? O claro. sea, que el mismo ginecólogo o ginecóloga o el área de ginecología da por hecho
que ya saben o que, pues bueno, lo va a vivir y ya se va a dar cuenta. No, o sea, hasta la Deje omisión que de aprenda ciertas con el cosas. chingazo. Exacto, exacto, exacto. Pero omitir todas esas cosas o no darse el tiempo para explicarle a la paciente, eso también es violencia y negligencia. Entonces, imagínate si en una consulta privada de un super hospital reconocido, con un doctor reconocido, pasan ese tipo de deslices donde se le olvida o no le preste interés a la explicación de ciertas cosas. Imagínate ahora consultas en lugares públicos donde tienes básicamente 12 minutos para atender a la paciente y revisarla y darle todas las indicaciones y medicamentos. O sea, la verdad es que la violencia es parte del sistema, tristemente. Ay, no. Y es el tema de salud. O sea, qué triste que se iba dentro Sí, del tema de salud. Pero oye, ahora, ya que mencionaste tu podcast, me gustaría hablar un poquito de salud en corto. ¿Ah? va. Sí, ¿Cómo, claro. o sea, cómo nace salud en corto? O sea, ¿por qué te llegó esta idea de hacer contenido sobre salud? Ok, en este proceso de que yo quería hacer algo con la prevención, bueno, también empecé con prevención en dermatología o enfermedades dermatológicas, en específico cáncer de piel, pero cuando llevé dermatología, lo odié. O sea, dije, yo no ¿Cómo? puedo ser dermatóloga. No, o sea, ya había cursado cosmetología, es completamente diferente, pero desde ahí va la ignorancia con la que yo entré en medicina, ¿eh? O sea, yo no sabía cuánto abordaba dermatología o cuáles eran los problemas principales que iba a estar viendo yo en una consulta. Entonces, yo la verdad es que dije, no, yo no soy para esto, o sea, la verdad es que completamente opuesto a lo que yo quería. Dentro de la dermatología puedes irte a algo muy clínico, donde tratas enfermedades patológicas, o algo más estético, donde son los que ponen Botox o que están viendo las manchas de la piel, etcétera. Eh, Sí, pues la pigmentación y ninguna de las dos ramas como que me atrajo. Una la vi muy superficial y la otra la vi enfermedades en las que yo dije, yo no quiero estar viendo esto todos los días. No porque sean malas, no, o sea, son muy interesantes, pero yo dije, hay mucho más en el cuerpo humano que solo esto, ¿sabes? Ok. Y no estoy demeritando, o sea, los dermatólogos se tienen que saber, o sea, imagínate un dermatólogo cuando ve una mancha o que ve una pigmentación en la piel o lo que sea en la Ajá. piel, ellos no pueden googlear mancha roja, no, obviamente no, o sea, les van a salir mil cosas. Ellos tienen que tener la información en la cabeza, Sí. ¿sabes? Entonces dije, wow, o sea, sí es una especialidad muy, o sea, diferente a lo que yo pensaba, pero no es lo que yo quiero. Entonces ahí dije, ¿qué voy a hacer de prevención? O sea, mi idea y toda mi motivación diaria era la clínica de prevención y yo la tenía en mi mente, yo la imaginaba y todo. Y cuando llegué a eso dije, o sea, me enfrenté con una pared y dije, ¿cuál va a ser mi motivación ahora? Gracias a Dios solo pasó un semestre donde yo estuve como sin saber qué hacer dentro de la medicina y conocí a la medicina interna. Y ahí fue cuando otra vez agarré motivación, conocí realmente lo que es el mundo de la medicina, qué otras opciones hay, cómo se aborda un paciente, cómo integras todo lo que vas viendo los semestres pasados, dónde lo integras en la medicina interna. O sea, fisiología, todo lo vas a integrar, embriología lo integras en la medicina interna. Entonces dije, wow, esto está increíble. Entonces ahí dije, ok, quiero ser internista. Entonces seguí mi camino por el internista hasta que llegué a oftalmología, que es de los ojos, o Ok. sea, la especialidad de los ojos. Entonces, ahí yo roté en un hospital padrísimo aquí en la Ciudad de México, que es el Hospital de la Luz. Y siempre cuento esto, o sea, yo en lugar de estar estudiando las patologías oftalmológicas, yo me entretenía viendo cómo estaba administrado el hospital, o sea, Ok. cómo administraban los recursos, cómo llegaban los pacientes y cómo los iban posicionando en diferentes pisos, cómo era el abordaje con el paciente, quiénes los atendían como de primera instancia y luego cómo pasaban al segundo nivel de atención. Entonces me empezó a interesar muchísimo la administración hospitalaria. Y de ahí yo empecé a surgir con esta idea de decir, ok, medicina interna que me encanta y administración hospitalaria, pues bueno, quiero unirlas. Dije, quiero hacer una clínica de prevención de enfermedades las más comunes en México, ¿no? Que al final son diabetes, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión, ¿no? En ese momento eran esas. Entonces dije, quiero hacer una clínica de prevención en donde sí ya lleguen personas que ya tienen las enfermedades, pero podemos prevenir las secuelas o las complicaciones
y que a sus familiares también se les dé un abordaje integral donde ellos puedan prevenir las enfermedades. Obviamente también puede haber áreas en donde deriven a cáncer, porque muchas patologías en obesidad derivan a cáncer o hay inflamación constante y derivan a cáncer, pero bueno, el punto es que ese era mi proyecto. Y en Querétaro empezaron a planear la ciudad de la salud, que era un lugar, una explanada enorme donde iba a haber todo un mundo de salud. Y estaban ofertando diferentes como espacios para proyectos individuales. Entonces yo quise ir a presentar mi proyecto, lo presenté, me dijeron, está muy padre tu clínica de prevención y lo que sea, pero te falta comunicación, o sea, ¿cómo vas a hacer la mercadotecnia para atraer a la gente? Aquí en México nadie paga por prevenir. O sea, no, ya van y se tratan cuando ya están en las últimas, ¿sabes? Sí. Entonces me dijeron, no, no vas a tener pacientes, o sea, no vas a tener clientela. Entonces, ¿cómo vas a llevar a la gente? Y dije, bueno, pues yo soy estudiante de medicina, yo no tengo idea de mercadotecnia, después ya me alío con alguien, o sea, hago una alianza que me ayude a lo de mercadotecnia. Y seguí mi camino, puse mi proyecto, no lo voté, pero lo puse a un lado. Y cuando entré al servicio social, después de presentar mi examen final, o sea, ya para graduarme, eh, me empezó a sobrar tiempo en el servicio social, de repente no tenía pacientes, entonces dije, ¿qué hago? O sea, estaba haciendo una maestría, o sea, como que dije, necesito hacer algo más, yo siempre he sido como muy hiperactiva y retomé ese proyecto. Entonces empecé a hacer una cuenta en Twitter y en Facebook de salud, que se llamaba Salud en Corto y daba mensajes cortos de salud. Okay. Todo referente a la prevención. Y dije, voy a empezar a crecer esta cuenta, a que tenga muchísimos seguidores, para que cuando yo me gradúe los pueda llevar a mi clínica. Okay. ¿No? O sea, todos esos seguidores, cuando pregunten, oye, ¿dónde me puedo atender? En mi clínica. En mi clínica. Todo iba posicionado a tener una clínica de prevención. Entonces, sí empecé a tener temas como muy controversiales dentro de la salud preventiva. Empezó a crecer Facebook. Era en 2017, donde todavía no podías pautar realmente para Facebook, donde estaba en pañales todavía esto de los comerciales. Entonces, realmente era un crecimiento orgánico. Y el algoritmo estaba flojito para muchas cosas. Exacto. Entonces, crecí, un día tenía 15,000 seguidores y lancé un video. Se hizo viral, tuvo como 7 millones de reproducciones. Y de ahí tuve de 15,000 seguidores a 100,000 en un día. Ok. ¿Y qué video era? Es la resistencia de antibióticos. Ok. Ajá, estaba hablando de por qué abusar de antibióticos está generando una resistencia hacia ellos. Y ya va a llegar un punto en el que no tenemos opciones para tratar infecciones. Entonces hablaba de eso, de cómo nos estaba comiendo la resistencia, etcétera, y se hizo viral. Entonces ahí fue cuando se hizo algo real y ya empezaron a llegar marcas a decirme, oye, comunicas muy bien ciertos conceptos, ¿por qué no hablas de por ejemplo, este movimiento que estamos haciendo para la salud? ¿O por qué no hablas de este producto que acaba de lanzar que mucha gente le puede... Entonces empecé a tomar ciertas campañas y un día dije, no, a ver, o sea, no soy un libreto de Costco donde puedes venir a comprar tus productos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo y de qué estoy viviendo? Porque ya literalmente yo ya estaba viviendo de esto. Entonces, ganaba poco, pero ya vivía de esto. Entonces, dije, vamos a estructurarlo bien. Vamos a crear un proyecto que realmente ayude, que no esté vendido, o sea, que no me vaya solamente a la publicidad, o sea, que realmente deje una trascendencia. Y sí, en ese momento tomé la decisión de no hacer una especialidad médica, especializarme en comunicación en salud, posicionar bien mensajes de salud, y el proyecto de las clínicas, aunque sigue en pie y está estructurado y está bien, o sea, está padre, quedó a segundo plano, porque hoy lo que hacemos es estructurar mensajes de salud para que lleguen al público que queremos y entiendan lo que queremos decir. Porque mucha gente, por ejemplo, nos tocó ver cómo Gatell hablaba todos los días 30 minutos o una hora y no entendíamos nada, o sea, no sabíamos si al final el cubrebocas era bueno o no, si era oficial o no era oficial. Entonces, a eso me dedico ahora. O sea, a que si vamos a dar un mensaje de salud, va a llegar el mensaje y la gente tiene que llevar algo y aprender algo sobre esto. Sí, el tema de entenderlo, porque sí muchas, como dices, por ejemplo, al doctor Gatell lo escuchábamos, pero
así como llegábamos, nos íbamos y no entendíamos nada y no sabíamos ni Sí, qué salías con onda. más dudas. Exacto, salías con más dudas. Y sí, sí, digo yo que sí soy fan de tu contenido, sí, sí, o sea, sí aterrizas los conceptos que son más complicados y, ok, es esto, a lo mejor no te vuelves experto, pero ya entiendes por dónde va el asunto. Sí, no, y sabes que me costó mucho trabajo al principio. Yo también tenía una sección en Radio Fórmula, en el programa de Cayo de Hacha, que tenía 2 horas, se llamaba, ay, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, tenía 2 horas y en los miércoles a mí me empezaron a dar 15 minutos, luego 20, luego 30 y luego ya teníamos 40 minutos para hablar de un tema de salud. Entonces ya entraba mi cortinilla y yo empezaba a hablar y me costó mucho trabajo porque al principio me decían, es que no puedes hablar con tantos tecnicismos y es una realidad, o sea, nosotros después de 7 años de carrera sales hablando otro idioma. Sí, O sea, y tú piensas que todos te van a entender y aún me pasa, ¿eh? O sea, de repente hablo patología, no sé, o sea, hablo como con algunas palabras que dices, ay, o sea, ¿qué dijo o por qué se refiere hacia la enfermedad, ¿sabes? Pero sí, sí creo que fue un trabajo personal que yo dije, voy a trabajar en mí para poder hablar y que todos me entiendan. No hablando de una manera vulgar, pero sí de manera tan sofisticada, pero que la gente entienda el mensaje. O sea, había veces al principio de este trabajo que hacía de no hablar con tantos tecnicismos que yo decía el azúcar en sangre. ok. Y no está bien. Nosotros ya tenemos que olvidarnos de que existe el azúcar en sangre, es la glucosa. Y si no sabes qué es glucosa, me tomo 2 minutos para explicarte qué es glucosa. Ok. ¿Sí me entiendes? Pero hablar con el término correcto. Entonces sí fue como una reconstrucción de cómo hablaba yo, de cómo tenía que dar ciertas pausas para que la gente entendiera. De repente llevaba invitados, o sea, a mi sección. Y yo era como la traductora. Eran doctores o sea, o cirujanos y empezaban a hablar y yo tenía que hacer una pausa. Ok, lo que quiso decir el doctor es que, y Ok. traducía lo que decía el doctor. Para el Entonces mundo estaba exterior. padre, exacto. Y hoy es lo que hago, soy esa como enlace entre la comunicación y el público y la salud y la ciencia. Ok, y sí, sí pasa, digo, yo tengo muchos amigos que también son doctores y justo hace unos días les escribí de que, oye, voy a entrevistar a la doctora Jackie, así, de que recomiéndame qué puedo preguntar referente a medicina y así. Y así, me pasaron de que varias preguntas y yo, ok, ¿en español? De que, Sí, claro, claro. perdón, güey, la costumbre, de que, pues sí, güey, o sea, yo no tengo ni idea. Pero Sí, claro. sí, ya dentro de que empezaste con todo el contenido, ¿qué, qué decían los otros? Porque, a ver, hacer contenido de esto sí es salirte completamente de la caja de lo que tenemos en la mente del estereotipo de un doctor. ¿Qué decían tus compañeros de tus colegas? Pues creo que al principio muchos les gustaba mucho, o sea, creo que tenía mucha gente que les gustaba y me felicitaba, gente cercana, pero también los peores comentarios que he recibido han sido de gente que yo conozco, ¿eh? O sea, comentarios que se ponen a escribir en mi video y me tratan de corregir o, por ejemplo, una vez dije, pues estábamos jugando antes del video, estábamos bromeando entre alguien que, o sea, metían la cámara, las luces, todo y estábamos jugando, yo estaba ensayando o sea, lo que iba a decir, creo que ya era sobre COVID. Y o sea, no es tan viejo el video. Y mientras yo iba repasando lo que iba a decir, pues yo lo decía en voz, o sea, en qué tono lo iba a decir, en voz alta, etcétera, y me molestaban, ¿no? Los que me grababan me arremedaban o sea, estábamos jugando. Sí. Y entonces cuando prende la cámara, empiezo a grabar, salió la primera y me salió fluido. Ok. Entonces, pum, dije todo, y dijeron, pues ya quedó. Y yo, no manches, la primera vez que queda la primera, súper bien, no sé qué, apagamos. O sea, de verdad, todo perfecto. Y ya que me entregan el video, que ya tenía que salir además, o sea, de que era una noticia que ya teníamos que publicar, el video ya estaba arriba prácticamente, nada más lo teníamos que posicionar en YouTube. Eh, Empiezo a ver y en vez de partícula, Ajá. dije espora. Ok. O sea, me equivoqué por estar jugando, porque, o sea, estábamos diciendo miles de palabras médicas y entre ellas dijeron espora, entonces yo en vez de partícula dije espora y yo, ¿cómo le hacemos para cambiar eso? Porque está mal. Son espora es completamente diferente a lo que yo quería decir. Me dijo, nadie se va a dar cuenta ya aquí, o sea, está
o sea, el mensaje es mucho más fuerte que esa palabra, ¿sabes? Entonces, ya suelo. Tratamos de grabar encima y poner una, ¿sabes? Y La se voz en escuchaba off. muy mal. Sí. Sí, voz en off. O sea, dije, no, ya, sáquenlo. Sí, sí, tienen razón. El mensaje es lo importante. Lo lanzo. No sabes cuánta gente me criticó y siendo médico, siendo especialista, o sea, de verdad el video se llenó de comentarios negativos diciendo, ¿cómo le creen a esta doctora que dice espora y etcétera? Que dije, ok, qué gacho. O sea, la neta, qué gacho, porque no se están dando cuenta todo el esfuerzo que hay detrás de un mensaje así. Me estaba metiendo con el gobierno porque estaban haciendo cosas mal dentro de toda la pandemia de COVID. Entonces le estaba diciendo como sus verdades, estaba apoyando a los médicos y los mismos médicos me están tirando mierda en mi video, ¿sabes? Por una palabra. Entonces, por una palabra, por una, que salió mal. Entonces, sí dije, qué fuerte. O sea, qué fuerte porque al final los que menos apoyan mi trabajo, que beneficia a todos ellos, son ellos, son los médicos, son el gremio de la salud. Entonces ahí dije, bueno, no pasa nada. Hay muchas otras personas que en este momento tenemos 600,000 suscriptores en el canal que sí les gusta mi trabajo. ¿Sí me entiendes? Entonces no me voy, o sea, sí me agüité ese día. Dije, tantos esfuerzos que hacemos por darle voz a los médicos, por hacer espacios que los escuchen, porque tengan más recursos, porque los volteen a ver y así responden. Entonces dije, sí, qué gachos. Y ahí también quiero decirte que sí tomé la decisión de, no es que ya no los apoye, pero ya no presto tan fácil mis espacios, para este tipo de iniciativas. O sea, ya puse una barrera de decir, porque también eso suele suceder, o sea, que te mandan un mensaje de ayúdame y ves las conversaciones, o sea, ves los mensajes que me han mandado antes y pura crítica y pestes hablando de ti, que dices, oye, ¿qué te pasa? ¿Sabes? O sea, solamente sé tantito congruente y de verdad tu vida va a mejorar. Entonces, sí ahí puse como que un filtro de decir, vamos a ver quién está con nosotros, o sea, al final con los que queremos hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, y que no es a base de críticas. Entonces sí, sí creo que a veces muchos de mis compañeros, que los comentarios que más me han dolido son esos, ¿no? O sea, los que veo que sí es esa persona que me escribió y que cree que tal vez no voy a leer el Los 300 mensaje. mensajes anteriores diciéndote cosas. Sí, Sí. sí, sí. Sí, que al final de cuentas es o sea, no te beneficia nada más a ti, sino beneficia todo el conjunto de doctores de... No, además, ese video que hice ni siquiera está, o sea, la mayoría de mi contenido ni siquiera está pagado. Ya. O sea, es una parrilla de contenido que hacemos aquí que decimos, esto va a ayudar a la sociedad, Ajá. ¿sabes? O sea, la mayoría de las cosas, o sea, y de verdad es lo que trabajamos todo el tiempo en Salud en Corto, una parrilla de contenido que como se los dije al equipo, literal, la junta pasada que fue a principios de mayo, les dije, Salud en Corto no nos deja ni un peso, ¿eh? O sea, ni uno. Está viviendo de todo lo que yo hago como profesionista y yo literalmente administro el dinero para que Salud en Corto salga, pero realmente son parrillas de contenido que nosotros elaboramos conforme las necesidades de la población mexicana y latinoamericana. Sí. ¿Qué es lo primero? Lo primero, a mí me da mucha risa cuando dicen eso de que lo primero que, cuando algo no le gusta a alguien, pinche vendido. De que, güey, Sí. que no No, el tienen ni otro idea. día lancé un video de Viagra Ajá. y puse o sea, que el Viagra la patentó por primera vez o lo descubrió, por así decirlo, Pfizer. Ujú. Ajá. Sí, creo que sí fue Pfizer. Sí, Pfizer. Entonces puse el logo de Pfizer y todos, ay, te pagaron y no sé qué. Ojalá me hubieran pagado. O sea, nada más es Ojalá. un dato cultural. O sea, sabes de que es parte de la historia de Viagra. Entonces, De que, oye, ve mi cuenta de banco y sí, sí, ojalá sí, te sí. escuchen y me paguen, en serio. Ajá, por favor que esto llegue a Pfizer. O sea, entonces sí, sí hay mucho contenido que la gente cree que está pagado, pero no, o sea, no trae nada detrás de eso más que promover la salud y lo que yo confío en la salud. Claro. Y basado en estudios, porque siempre veo que Claro, o pones sea, lo que yo abajo las confío citas. basado en ciencia, ¿sabes? En lo que Ajá. leo, en lo que está comprobado. O sea, hay muchas cosas, por ejemplo, el otro día iba a recomendar a través de Instagram unas meditaciones que estoy haciendo. No tengo idea si hay ciencia detrás de eso, pero yo estoy muy contenta.
Y dije, no, o sea, porque nunca he sabido si hay o sea, ciencia detrás de esto que estoy haciendo. Entonces no quiero que se desvirtúe mi cuenta. Todo lo que hablo en mi cuenta siempre trae ciencia detrás. Oye, y una pregunta que me acaba de surgir en este momento, referente a lo que estás diciendo. Hay muchas personas que se van, por ejemplo, creo que donde más lo he escuchado es en el tema de la diabetes. Es de que, no, es que me dejé de tomar las pastillas porque mi comadre me recomendó estas y me dijo que eso que me inyecto me va a dejar ciega y que no sé. ¿Por Sí, qué sí, crees sí. que pasa todo esto? Que en lugar de creerle a un profesional de la salud, le creen a la comadre que organiza las tandas. Eh, pues creo yo, o sea, antes yo creo que la palabra, la decisión, la última palabra la tenía el doctor, ¿no? El doctor de cabecera. Eh, y tenían, o sea, tenía como la misma jerarquía que un padre, ¿sabes? O sea, hasta los padres se confesaban con los doctores. Entonces, sí tenían como un gran peso en la sociedad. Yo creo que por malas prácticas, también malos abordajes, el mismo sistema, todo ha sumado para que se nos quite o sea, se retire la confianza de nosotros, de la gente hacia nosotros. O sea, creo que ya también creen que todo lo que pedimos, por ejemplo, si pedimos una radiografía, ay, es que te van a pagar por o sea, porque me estás pidiendo la radiografía. Es que no necesito cirugía, tú nada más me quieres operar para sacarme dinero, etcétera. Y tristemente, muchas de esas acciones están justificadas porque sí hay doctores que suelen hacer eso. De hecho, también lo comentaba con Morris, ¿no? O sea, o sea, hay siempre gente buena y mala existen en todas las profesiones, Claro. pero creo que en el ámbito de la salud sí rápidamente hemos perdido como esa virtud de la confianza con la gente por malas praxis, porque el sistema no nos deja, por ejemplo, en los hospitales públicos, no nos deja hacer realmente un vínculo con el paciente. O sea, tienes 12, 15 minutos para tratarlo, para revisarlo, para darle un seguimiento y eso no hace o sea, no fomenta ningún tipo de comunicación y de empatía con el paciente. Entonces también yo creo que todo eso ha sumado para que pues ya no se valore tanto nuestro trabajo ni nuestra última palabra. Eh, y pues obviamente, entre más productos, más tecnología sale, pues la gente tiene más miedo. No saben si sí va a funcionar, si es cosa de, por ejemplo, de alguna farmacéutica que quiera eh, imponer un producto o un tratamiento, o que hay la teoría de que las mismas farmacéuticas enferman a la gente para que usen sus medicamentos. Entonces, pues no, realmente creo que ni tiempo hay de eso. O sea, sí, claro que las farmacéuticas más grandes del mundo están trabajando por ejemplo, modificación genética y modificación de la cadena de ADN de pues de ciertos virus para ver qué otras opciones de tratamiento pueden abordar, pero no su intención es enfermar a la gente, es estar preparados para lo que puede llegar a venir, Por si ¿sabes? O sea, llega alguna pandemia random. ajá, algo así raro de China, puedan reaccionar como lo hicieron en esta vez, que realmente se unieron muchas farmacéuticas y muchas organizaciones y mucho dinero a favor de encontrar la cura, que en este caso fue una vacuna, ¿no? O sea, ahorita no hay una cura para COVID todavía, pero sí hay, o sea, la mejor solución es vacunarte ahorita y fue orquestado por muchas organizaciones esto. Sí, que la gente no ve que una vacuna realmente son muchos años de estudios y muchos años de pruebas y aprobaciones y todo. Y la del COVID sí fue ¿qué fue? ¿En un año? De que aquí En está. 1 o 2 años la pudieron lanzar, la siguen perfeccionando obviamente, pero claro que fue, eh, o sea, exponencialmente pedir recursos para que todo lo que sucede en 10 años sucediera en 2, ¿no? Ahora, por todos estos factores, creo que es más fácil creerle a la comadre, a la vecina, a la nieta, ¿sabes? O a la mamá del amigo, de lo que puedan sanar, ¿no? O sea, son soluciones más fáciles que te los está dando alguien de más confianza que un médico. Claro. Sí, como dices, ya no hay este vínculo de doctor-paciente. Sí, no, y también esto que te decía, o sea, al final la negligencia también va desde tomarte esos minutos para explicarle al paciente cómo funciona el medicamento y por qué es el mejor para ellos. O sea, si los doctores que recetan insulina dedicaran 30 minutos
a explicarle a los pacientes por qué la insulina es el mejor tratamiento ahorita para diabetes, creo que habría menos desinformación y más confianza y mucho mejor, o sea, pacientes mucho mejor controlados. Sí, ahí me entró una pregunta. El, Pasa mucho que en la sala de urgencias, donde pasan demasiadas cosas random, digo, siempre me platican cosas de las salas de urgencias que yo hasta el día de hoy no creo, pero ellos me juran que pasaron. ¿Por qué crees que pasa que ahí llega gente a urgencias con... Oye, me platicaba la otra vez de que un amigo, que un paciente llegó porque le dolía la cabeza y se dieron cuenta que con una venda que tenía en el pie, que ya tenía, que me dijo que malmente se le llama pie diabético, pero, o sea, que se lo tuvieron que quitar. O sea, pero llegó por Claro. un dolor de cabeza y no se había atendido algo que traía desde hace meses. Sí, o sea, que ya llegan, o sea, ya llegan mal, los pacientes te refieres a sí. O sea, primero, eh, porque así han vivido toda su vida. O sea, hay gente que al contrario, o sea, cualquier cosita que se les mueve o cualquier retortijón en el estómago ya están en urgencias, ¿sabes? Viendo qué está pasando. Cualquier bolita que sienten es que quiero ver si no es cáncer y háganme todo. Pero realmente, al menos México y Latinoamérica son países de bajos recursos que no están acostumbrados a que cualquier cosita vayan a atenderse o a revisarse. Entonces, ellos saben, como lo que te decía al principio, o sea, la gente sabe que el cuerpo aguanta y van midiendo el cuerpo y van dejando pasar las enfermedades de que no, ya ahorita con una pastilla se quita o ya ahorita me lavo y ya, ahorita lo apachurro hasta que, o sea, Hasta que deje hacen de de doler. todo. Ajá, o sea, hacen de absolutamente todo, o sea, así el hombro zafado y no, aquí medio me lo agarro con una venda y así estoy toda la semana, que dices, ¿cómo crees? O sea, de verdad hay cosas que dices, no puede ser, pero ellos saben que el cuerpo aguanta porque así han vivido siempre. No tienen esta cultura de ir a atender el cuerpo porque como el cuerpo aguanta, es mejor estar comprando otras cosas, otras prioridades dentro de la economía familiar que saben que tal vez no pueden dejar pasar. Y pues al final, ¿cuántas veces hemos visto que no tienen un seguro de gastos médicos o que de verdad, o sea, como tú decías, está el abuelo con el pie diabético ya que está, la única solución es amputarlo, pero tienen su pantalla enorme y ven todos los sábados y domingos los deportes? Sí, y ¿Sí me tienen entiendes? Netflix y Amazon Prime y Disney Y Plus y todas las todo. plataformas las tienen. Entonces, sí hay una cultura inversa en las prioridades, se tiene que trabajar muchísimo en la difusión, también quitar este mito que la salud no es cara, ¿sabes? Hay muchas cosas que el gobierno provee que son gratuitas, las vacunas son gratuitas, muchos servicios y empezar a fomentar que se usen. ¿No? O sea, que se usen, que se traten. Seguimientos de pie diabético son gratuitos donde sea. ¿Sabes? Porque es parte de la diabetes. Entonces, sí se les puede dar un seguimiento. El chiste es que ellos, pues, vayan y lo hagan. Ahora, también hay factores donde personas, no todos, pero hay muchas personas que para poder ir al hospital tienen que pedir un día de trabajo, Sí, también. o sea, permiso en el trabajo y no se los pagan. Entonces, no van a dejar de trabajar por ir al hospital. Ellos saben que el pie aguanta, ¿sabes? Pero ellos no pueden dejar de trabajar. Entonces, sí es algo del sistema que se tiene que empezar a ver por la salud en muchísimos, desde la educación a los niños, de que ellos tomen las riendas de, por ejemplo, la salud bucal, la alimentación, que sepan qué es un carbohidrato, qué es un lípido, qué es una proteína, cuando está mal, por ejemplo, que conozcan su cuerpo, cuando está mal su cuerpo, cuando hay una coloración en el cuerpo que no es adecuada, cuando hay un dolor que no es adecuado. Etcétera. O sea, que conozcan su cuerpo, eso es al final educación. Eh, También educación sexual, muchísima, para también evitar muchísimas cosas. Y por otro lado, la educación en economía y finanzas, de cómo distribuyen su dinero a las prioridades que los va a hacer tener una mejor calidad de vida. Que dentro de eso está la salud, pero nunca nadie les enseña. Ellos piensan que la mejor calidad de vida es poder tener su tele para poder ver su programa, ya sabes, Sí. todos los fines de semana. Entonces, eso es educación al final.
y se tiene que trabajar en muchas áreas y muchas secretarías, o sea, finanzas, economía, del trabajo, todas tienen que trabajar por la salud. Y que al final no se den cuenta que es más barato prevenir que ya tener que pagar una operación porque no te atendiste al principio. Claro, claro que lo que dice un amigo es, señora, lo de menos es que se muera, ¿sabe? O sea, la verdad, y sí, tiene toda la razón, o sea, también lo veo, o sea, un accidente, por ejemplo. Mi mamá siempre me decía, es que no manejen borracho porque si, o sea, imagínense, o sea, dejen ustedes que choquen y les pase algo a ustedes. Imagínense que atropellen a alguien más, o sea, la culpa con la que van a vivir toda la vida. Y lo de menos es que te mueras. Imagínate que quedes en una silla de ruedas toda la vida y todo lo que vamos a tener que invertir para que tú, o sea, puedas desarrollarte en la sociedad. Y yo digo, claro que sí, y eso sí es una realidad, o sea, aunque duele y está muy fría, es una realidad, o sea. Más Y difícil lo que quedar dice mi vivo. amigo, claro, a veces es más difícil quedar vivo por todas las secuelas que vas a tener y todo lo que va a tener que llevar tu familia y tu vida. Sí. Entonces, sí, sí, a veces con algunas enfermedades, como dice mi amigo, lo de menos es que te mueras. Es más barato a veces de que el ataúd. Sí, así es, así es. No, no, doctora, para terminar, me gustaría que me contaras una anécdota de, de un... bueno, sabemos que no hay una educación en el tema de cómo se tratan a los doctores. Así, una que te haya tocado que un paciente te trató muy mal. Bueno, yo creo que la violencia obstétrica, que es lo que te comentaba al rato, es una de las peores experiencias que yo he tenido con pacientes. Y obviamente los doctores agarran vuelo cuando son de bajos recursos, donde saben que no tienen a nadie, que no tienen a dónde ir más que ahí. Es súper triste. Yo creo que me tardaría horas contándote tantas historias, pero una vez creo que violencia, o sea, no violencia, pero una mala experiencia con un paciente donde refleja todo lo que está mal en el sistema de salud. De hecho, tengo un video sobre eso. Es que el título es La primera vez que atendí a un paciente muerto. Ok. Eh, y es un paciente, yo ni siquiera era interna, yo era semestrosa, como dicen, que son estudiantes que van a rotar hospitales y yo estaba rotando en hematología justamente, creo. No tenía nada que ver mi paciente con lo que yo estaba estudiando, o sea, nada más lo asignaron a como mi sector. Y justamente todas las mañanas teníamos que llegar con el residente, que es como el que era nuestro jefe directo en ese momento, y tomarle gasometrías, que son como muestras de sangre, pero específicas, a, no sé, a 11 pacientes, ¿no? Cada quien tenía 11 pacientes. Yo no sabía tomar gasometrías, yo apenas estaba estudiando, entonces el residente a un compañero y a mí nos empezó a enseñar a tomar gasometrías porque pues bueno, hay una manera específica de tomarlas. Entonces ese día era la primera vez que yo tomaba una gasometría sola porque llevaba como casi un mes tomando o sea, aprendiendo a tomarlas. Entonces ese día me dijo, te dejo tantos pacientes tú sola. Entonces me fui, o sea, ya sin supervisión, sin nada. Y el primer paciente que llegó era un paciente con obesidad, pero además no era solo un cuarto, o sea, pues sí, en un salón, en una sección hay varias camas que solamente se dividen por cortinas. Claro. Yo estaba en un IMSS general de zona, o sea, también el IMSS está mal, pero los generales de zona están peor. O sea, Peor. que dices, en una zona ahí arrumbados, a quién sabe quién los va a visitar en algún momento. Eh, bueno, entonces ya voy y empiezo a tratar de encontrar el pulso del paciente para poder tomarle la gasometría. Tú tienes que encontrar el pulso, abres los dedos y metes la jeringa y ya puedes tomar la gasometría, ¿no? Entonces, o la muestra de sangre. Empecé a tomar el pulso, no había, lo empecé a tomar en otras áreas, tampoco había. Descubro al paciente en la ingle, empiezo el pulso y no lo encontraba. El paciente tenía obesidad, entonces yo dije, probablemente no lo encuentro porque tiene obesidad. El paciente no se movía, estaba intubado, o sea, tenía como el tubo y estaba como... Entonces dije, pues está dormido. El familiar me dijo como, no, pues desde ayer en la noche no, como que no se mueve.
O sea, no ha despertado, no ha hecho como nada. No había monitor realmente alrededor de él, no había toma de oxígeno, o sea, estaba súper mal todo, tenía como para estar intubado, tenía como ahí ciertas cositas puestas como sobrepuestas para poderlo tener intubado. Y justamente cuando toqué las extremidades, lo sentí muy frío. Cuando toqué el cuello, realmente no lo sentí tan frío. O sea, como que sí sentí temperatura, pero también estaba tapado. Obviamente, cuando toqué la ingle, tampoco lo sentí tan frío. Entonces dije, pues qué raro. El color del paciente, la verdad, o sea, la piel del paciente, realmente tampoco se veía muerto, ¿eh? O sea, como un muerto, se veía muy normal. Dormido y ya. Entonces, dormido y ya. Entonces yo empecé a sentir, dije, no, pues no lo encuentro. Fui, llamé al residente y me dijo, es que ¿cómo es posible? Empezó a regañar, ¿cómo es posible? Te acabo de explicar, casi un mes tomando gasometrías, es la primera que te... O sea, bueno, me regañaron. Entonces me dijo, ahorita voy, déjame acabar yo o sea, mis pacientes y ahorita voy con el tuyo. Entonces, o sea, esto pasó como en 5 minutos, o menos, o sea, minutos. Y cuando vuelvo a tocar el pulso dije, o sea, tal vez está muerto, ¿sabes? Pero no quiero hacer un escándalo porque qué tal que no esté muerto y yo como estudiante hago todo un desastre y activo alertas, ¿sabes? O sea, como que dije, no. Entonces llamé a una enfermera y le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y ella, no, no puedo, estoy ocupada. Siguiente enfermera, no, no puedo, estoy ocupada. Bueno, así hasta que me desesperé y vi un doctor y le dije, oye, doctor, necesito ayuda. O sea, le dije, creo que está en paro el paciente. Lo toca y me dijo, trae el carrito azul. El carro azul es como un carrito para empezar a dar compresiones y dar asistencia a todos los que están en paro cardiorrespiratorio. Ok. Entonces fui por el carrito, llego y no tenía chupones para tomarle un electro. O sea, las cosas que se van poniendo o sea, ¿sabes? En el tórax. O sea, estaban incompletas. Entonces en lo que vas y buscas, para esto perdí como 15 minutos, ¿eh? O sea, de verdad, fue en lo que venía la enfermera, no venía, no querían, fui a buscar al residente, etcétera. O sea, no hay señal adentro del hospital, entonces no sirve tu celular. No, o sea, Todo todo mal. lo que está mal en el sistema de salud salió. Al final sí, ya para hacerte el cuento corto, sí estaba, o sea, sí había fallecido, empezamos a dar compresiones, tardó yo creo que otros 5 o 7 minutos en llegar un monitor que funcionara. Obviamente el paciente pues ya había fallecido. Eh, y ahí me di cuenta cómo en mis manos, o sea, no es que por mi culpa haya fallecido, yo no sé en qué momento del transcurso de la noche, porque esto era como a las 5 de la mañana que yo iba llegando al hospital. Ujú. En el transcurso de la madrugada falleció. Pero un paciente que esté en riesgo de morir así de fácil, se lo dejaron a una chavita que va en sexto semestre, Sí. quinto. ¿Sí me entiendes? O sea, que dices, ¿qué es esto? Sí. ¿Sabes? O sea, Igual el que y está más además delicado, tómalo tú que tienes más experiencia. además como novateando de decir, yo no sé si puedo activar la alerta, no sé si puedo empezar a decir código azul, ¿sabes? O sea, no sé, me da miedo, qué tal que me equivoco y me regañan. Entonces, fueron tantas cosas mal en ese momento que dije, es que esto pasa todos los días. O sea, esto pasa todos los días. Y aunque hubiera activado el código azul, ¿cuántas horas lleva este paciente sin ser atendido? O sea, Aparte. ¿cuántas horas llevas con un tubo que no le está sirviendo de nada? ¿Sabes? Entonces dije, qué mal, o sea, sí me di cuenta qué tan mal y ahí fue cuando empecé a encaminarme por la administración de hospitales, ¿eh? O sea, sí hizo un cambio en mí de decir, es que esto no puede ser. Además es la realidad de muchas familias mexicanas. Sí, en Entonces, muchos lugares es así. Y sí, la sí, mayoría nada claro. más tiene acceso al seguro social y ya. Sí, es que o estás ahí o no estás. Sí. O te vas a pagar Entonces, 30 pesos por una consulta, pero pues tampoco. sí, pero pues un paciente que ya necesita estar hospitalizado, ¿dónde? Sí. No, no Entonces, puede. esa es una experiencia muy triste, pero sí fue como un choque de la realidad y todo estaba mal. Bueno, Todo. doctora Yaki, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este bonito podcast. Si alguien, Sí, muchas gracias. si por alguna razón alguien la conoce muy mal, primero muy mal, y abajo están todas sus redes para que vayan y la vean. Y ya va a salir tu podcast, vas a sacar un podcast Sí, estamos ya en proceso creativo, ya estamos terminando, ya nada más lo ponemos, lo digitalizamos y empieza, ya está todo. para que estén al pendientes y nos vemos la próxima semana. Adiós. Muchas gracias.